Civilizaciones antiguas y cosmovisión plana. Durante la prehistoria y las primeras civilizaciones, la humanidad construía su conocimiento del mundo a partir de la experiencia directa y la observación visual. Al mirar el horizonte, la Tierra parecía claramente plana y estable. Así, muchas culturas antiguas asumieron, de forma natural, que vivían sobre una superficie plana o ligeramente curvada en forma de disco. Mesopotamia y la cosmogonía babilónica. En la antigua Mesopotamia, los pueblos sumerios, babilonios y asirios imaginaban la Tierra como un disco flotante sobre el océano primordial. Encima de este disco estaba el cielo, una especie de cúpula sólida, firmamento, donde se encontraban el sol, la luna y las estrellas. Egipto. En el antiguo Egipto, se concebía el mundo como una extensión plana sostenida por dioses. El cielo, Nat, se arqueaba sobre la tierra, Geb, y el dios Su separaba ambos. El sol viajaba por el cielo durante el día y por el inframundo durante la noche. Cultura hebrea. En el Antiguo Testamento también aparecen descripciones de una tierra plana bajo una bóveda celeste, con las aguas del cielo separadas de las aguas de abajo por el firmamento, Génesis 1. Este modelo reflejaba la influencia mesopotámica. Grecia antigua, de lo plano a lo esférico. Aunque los griegos comenzaron con una concepción plana del mundo, filósofos presocráticos como Anaximandro imaginaron ya una tierra cilíndrica o discoidal flotando en el espacio. Pero fue en la Grecia clásica donde comenzó el cambio de paradigma. Pitágoras y Parménides, siglo VI a.C. Ambos son considerados de los primeros en sugerir que la Tierra era esférica, aunque sus razones eran más filosóficas o estéticas, la esfera como forma perfecta, que empíricas. Platón y Aristóteles. Platón apoyó la idea de una Tierra esférica en sus diálogos. Aristóteles, 384-322 a.C., aportó argumentos empíricos. La sombra de la Tierra en los eclipses de luna es curva. Los barcos desaparecen en el horizonte desde el casco hacia arriba. Las estrellas visibles cambian según la latitud. Eratóstenes, siglo III a.C. El matemático griego Eratóstenes de Cirene fue el primero en medir con bastante precisión el tamaño de la Tierra usando simples observaciones del Sol en diferentes ciudades. Calculó el perímetro terrestre con un error de solo unos cientos de kilómetros. Edad Media, olvido o continuidad. El mito del oscurantismo plano. Un error común muy extendido es creer que durante la Edad Media la gente pensaba que la Tierra era plana. En realidad, la mayoría de los intelectuales educados en Europa sabían que era esférica. Teólogos y filósofos cristianos. San Agustín, Boecio, Tomás de Aquino y otros aceptaban el modelo esférico heredado de los griegos. Las universidades medievales enseñaban cosmología basada en Aristóteles y Ptolomeo, quienes sostenían un modelo geocéntrico, pero esférico. El caso de Colón. Una de las leyendas más populares dice que Cristóbal Colón tuvo que convencer a la Iglesia de que la Tierra era redonda. En realidad, los sabios sabían que la Tierra era esférica, lo que discutían era el tamaño de esa esfera y si se podía llegar a Asia navegando hacia el oeste. Colón subestimó el tamaño real de la Tierra, y tuvo suerte de encontrarse con América. El renacimiento del modelo científico. Con la revolución científica, siglos XV-XVII, los avances en astronomía, navegación y física consolidaron la esfericidad de la Tierra. Copérnico propuso el modelo heliocéntrico. Galileo, con su telescopio, observó la curvatura de cuerpos celestes. Newton describió la Tierra como un esferoide achatado en los polos. A partir del siglo XVIII, la idea de una Tierra plana quedó prácticamente erradicada del ámbito científico y académico. El resurgir moderno del terraplanismo. Samuel Rowe-Botán y el terraplanismo del siglo XIX. En el siglo XIX, el inglés Samuel Rowe-Botán publicó el libro Zetetic Astronomy, Earth Not a Globe, 1865, donde defendía que la Tierra era un plano con el polo norte en el centro y una muralla de hielo, la Antártida, en el borde. Rowe-Botán y sus seguidores fundaron la Zetetic Society, y realizaron experimentos, a menudo mal diseñados, para demostrar su modelo. Su trabajo fue ampliamente criticado y refutado por la comunidad científica. Siglo XX, creencias marginales. Durante la mayor parte del siglo XX, la idea de la Tierra plana fue vista como una curiosidad marginal o una broma. Existían sociedades terraplanistas, como la Flat Earth Society, pero con pocos miembros. Siglo XXI, el auge digital del terraplanismo.
Sorprendentemente, a partir de la década de 2010, el terraplanismo vivió un renacimiento en redes sociales como YouTube, Facebook y TikTok, donde circulaban vídeos, memes y documentales pseudocientíficos. Factores del resurgimiento. Desconfianza generalizada en las instituciones. Popularidad de teorías conspirativas. Influencia de la cultura anticiencia. Sensación de empoderamiento personal por descubrir la verdad. Muchos de estos nuevos terraplanistas no solo creen en una Tierra plana, sino que sostienen que hay una gran conspiración global, NASA, gobiernos, científicos, etc., para ocultar la verdad. La respuesta de la ciencia. Hoy en día, hay múltiples formas de comprobar la esfericidad de la Tierra. Fotografías satelitales. Vuelos internacionales que siguen rutas compatibles con una esfera. Experimentos de geodesia y GPS. La simple observación de barcos, sombras y estrellas. A pesar de esto, el terraplanismo ha demostrado ser resistente a la evidencia, ya que muchas personas lo abrazan no desde la lógica científica, sino desde la identidad, la fe y la rebeldía contra la autoridad. Antes del siglo IV Antigüedad primitiva. Cosmovisiones mitológicas. La mayoría de las civilizaciones, babilónica, egipcia, hebrea, hindú, nórdica, creen en una tierra plana, en forma de disco, sostenida por pilares, rodeada por océanos, con un cielo en forma de cúpula. Siglo IV-03 Filosofía griega temprana. Anaximandro propone una tierra cilíndrica flotante. Pitágoras, aproximadamente 570 y 495 ACE, sugiere que la Tierra es esférica, por razones filosóficas. Parménides, siglo V, apoya un modelo esférico del cosmos. Platón defiende la esfericidad como forma perfecta. Aristóteles ofrece evidencias empíricas de la forma esférica de la Tierra. Siglo III Ciencia griega avanzada. Eratóstenes mide el perímetro terrestre con notable precisión. Hiparco y Ptolomeo desarrollan modelos astronómicos geocéntricos con Tierra esférica. Roma y cristianismo primitivo. La cultura romana adopta el modelo esférico. Algunos cristianos primitivos, como Lactancio, dudan, pero la mayoría de teólogos aceptan la esfericidad. Edad Media. Los eruditos medievales, Isidoro de Sevilla, Tomás de Aquino, Alfarabi, Albiruni, Averroes, mantienen el modelo esférico. La Iglesia no negó la esfericidad, el mito del oscurantismo terraplanista fue una invención posterior. 1492 Cristóbal Colón y el mito. Se populariza falsamente que Colón demostró que la Tierra era redonda. En realidad, la esfericidad ya era conocida, lo debatido era el tamaño del globo. Revolución científica. Copérnico, 1543, propone el modelo heliocéntrico. Galileo, 1610, observa cuerpos celestes esféricos. Newton, 1687, explica que la Tierra es un esferoide achatado por la rotación. Renacimiento del terraplanismo. Samuel Rowbotham, 1865, publica Zetetic Astronomy y funda la idea moderna de una Tierra discoidal. Se forma la Zetetic Society. Recibe duras críticas científicas, pero gana un pequeño número de seguidores. Siglo XX Marginalidad y humor. Flat Earth Society es fundada oficialmente en 1956 por Samuel Senton. Tras la era espacial, 1957-1969, con imágenes de la Tierra desde el espacio, el terraplanismo queda como una rareza marginal o sátira. Charles K. Johnson mantiene la sociedad durante los años 70-90, con poco impacto. Años 2000-2010 Internet y primeros foros. Aparecen foros y sitios web terraplanistas. Son vistos como bromistas o provocadores. Globo terráqueo con los meridianos 2015-2020 Auge del terraplanismo moderno. Vídeos virales en YouTube, Facebook, TikTok difunden teorías terraplanistas. Documentales como Behind the Curve, 2018, muestran la subcultura terraplanista. Influencers y youtubers comienzan a cuestionar el sistema. Surgen conferencias terraplanistas en Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, España, etc. Se asocia al movimiento con conspiracionismo, anticiencia y populismo digital. 2021-2025 Debate moderno y polarización. A pesar de toda la evidencia científica, algunos siguen creyendo en la Tierra plana.
El terraplanismo se mezcla con otras teorías, antivacunas, negacionismo climático, QAnon. Plataformas moderan contenidos, pero el movimiento persiste como subcultura digital. Futuro del terraplanismo, desaparición, transformación o expansión. Factores que influirán en el futuro del terraplanismo. Antes de proyectar el futuro, consideremos los factores que determinarán su rumbo. Tecnología y redes sociales. Las redes han sido claves para el resurgimiento del terraplanismo. Algoritmos de recomendación, cámaras de eco y filtros de contenido pueden amplificar ideas marginales. La IA generativa y deepfakes podrían aumentar la desinformación con vídeos o evidencias falsas. Educación científica. El acceso a buena educación varía enormemente entre países y regiones. Si no se refuerzan habilidades críticas, la pseudociencia seguirá prosperando. Desconfianza institucional. La creciente desconfianza hacia gobiernos, corporaciones y científicos favorece teorías conspirativas como la Tierra plana. Si esta tendencia se mantiene o se agrava, la creencia podría mutar y expandirse. Cultura de la posverdad. En un mundo donde los hechos compiten con opiniones y verdades alternativas, el terraplanismo se convierte en una forma de identidad y rebeldía más que una creencia sobre geografía. Proyecciones a corto, medio y largo plazo. Corto plazo, 2025-2030, persistencia subcultural. El terraplanismo seguirá existiendo como una subcultura resistente, mezclado con otras corrientes. Negacionismo científico. Movimientos religiosos extremos. Narrativas antiélite y antisistema. Es probable que aparezcan nuevos influencers terraplanistas con enfoques más sofisticados, usando IA, efectos especiales y edición avanzada para demostrar su modelo. Se celebrarán más conferencias y festivales terraplanistas. Surgirán plataformas exclusivas para ascetéticos, nuevo término que algunos terraplanistas prefieren a conspiranoico. Medio plazo, 2030, 2045, fragmentación o radicalización. Dos escenarios posibles. Desgaste y reducción. Aumento global de la alfabetización científica digital. Mejora en la regulación de contenidos engañosos en redes. Más herramientas de verificación instantánea y educación gamificada. Resultado, el terraplanismo se convierte en una anécdota residual, mantenida solo por grupos aislados. Radicalización y convergencia. Se fusiona con otras corrientes negacionistas, anticiencia, antivacunas, negacionismo climático. Nacen movimientos políticos populistas que adoptan el discurso terraplanista como símbolo de rebeldía cultural. Se forman comunidades autónomas o zonas libres de ciencia oficial. Pueden aparecer figuras religiosas o mediáticas que mezclen doctrina espiritual y modelo terraplanista. Largo plazo, 2050 en adelante, integración simbólica o extinción ideológica. Aquí surgen dos caminos interesantes. Extinción por irrelevancia. Las generaciones futuras, criadas en entornos hiperconectados, inmersivos y educados, simplemente dejan de encontrar sentido al terraplanismo. Misiones espaciales privadas permiten que civiles vean la Tierra desde el espacio. Tecnologías como realidad aumentada geoespacial y educación inmersiva refuerzan el modelo esférico de forma intuitiva. El terraplanismo sobrevive solo como fenómeno histórico o académico. Simbolismo cultural o ritualista. Algunos grupos mantienen el modelo plano como mito simbólico, no literal. Puede surgir una forma de neoterraplanismo espiritual o filosófico, que niegue el mundo físico y se centre en una cosmovisión alternativa. El terraplanismo se convierte en metáfora política o espiritual, como el mundo real es una mentira, estilo Matrix. ¿Y si el terraplanismo no es sobre la Tierra, sino sobre nosotros? En el fondo, el terraplanismo no trata realmente de geografía, sino de identidad y pertenencia. Poder contra el sistema. Resistencia simbólica a lo oficial. Por eso, el futuro del terraplanismo dependerá no tanto de los hechos científicos, sino de cómo nos relacionamos con la verdad, la autoridad y el conocimiento colectivo. A lo largo de la historia, la idea de que la Tierra es plana ha pasado de ser una creencia antigua legítima, basada en la experiencia sensorial y la mitología, a convertirse en una teoría marginal y conspirativa en la era moderna. Pese a siglos de evidencias científicas acumuladas, su resurgimiento en el siglo XXI nos muestra que el problema no es la ignorancia de datos,
sino la desconfianza, la identidad cultural y la necesidad humana de cuestionar la autoridad. El terraplanismo no representa un fallo de la ciencia, sino un desafío para la educación crítica, la comunicación responsable y la cohesión social. Más allá de lo geográfico, es un espejo que nos obliga a preguntarnos: ¿cómo construimos verdad en una era de exceso de información? Mientras el conocimiento avance y la humanidad dialogue con respeto y rigor, estas ideas, aunque no desaparezcan del todo, perderán poder. Porque al final, la verdad no necesita ser protegida, solo compartida, entendida y vivida.